Buenas tardes, estimados y estimados estudiantes. Semana 6 ya. Muy bien, bueno, pues estamos avanzando y qué bueno que es así. A pesar de las dificultades, de las vicisitudes que tenemos, pues es importante organizarse, organizar nuestro tiempo y tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Yo creo que esta cuestión de los cursos de energía pone a prueba también nuestra capacidad eh, para organizar nuestro tiempo, para ser capaces de salir adelante y desde luego, pues pensando en un futuro mejor. Bueno, vamos a ver. Hoy quiero referirme a este elemento que tenemos aquí sombreado, que es la actividad de aprendizaje práctico experimental. Tenemos dos aspectos aquí, dice, formule el diagnóstico de mercado y la proyección de demanda de un caso específico. ¿Sí? Ya tienen, los que están con asociaciones, ese es su caso específico. Los que no están con asociaciones, ya tienen el caso del que les he estado comentando antes. Y esta parte que tiene con el diagnóstico de mercado y la proyección de demanda, tiene que ver con la plantilla que les di para elaborar el plan de negocios, con el desarrollo de toda la parte de mercado. ¿Sí? Los productos, los servicios, los, los nichos, los segmentos de mercado, los nichos de mercado, las características del servicio o las características de los productos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Pero hay un elemento más y es este de aquí. Es el que dice, con base en el resultado, ¿cuál resultado? Pues el resultado de lo que ya se tiene respecto de la demanda. Ya debería de tenerse. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuántos botes se van a alquilar, de qué características, a quién está dirigido, etcétera. Entonces, en base a ese resultado, hay que establecer lo que se llama el estudio técnico. Después de que tenemos un estudio de mercado y vemos que es viable llevar a cabo una idea de proyecto de inversión, entonces seguimos con el estudio técnico. Para eso, sabiendo de qué tamaño es la demanda o la demanda esperada o lo que se quiere lograr, entonces podemos empezar a establecer un diagnóstico de producción. Primero fue diagnóstico de mercado para estudio de mercado, ahora diagnóstico de producción o servicios para estudio técnico. ¿Cuál es el propósito de ese estudio técnico? Bueno, pues primero establecer dónde, cuándo, a qué horas y cómo se van a dar los servicios o se va a realizar la producción. Establecer, ¿no? Definir, medir, eh, visualizar primero mentalmente para que luego eso nos permita a nosotros describir cómo va a operar ese negocio, a qué hora abre, a qué hora cierra, con qué recursos cuenta, cuánto personal, qué va a hacer cada quien, eh, qué maquinaria o equipamiento va a tener o necesita o utiliza, terrenos, edificios, bodegas, eh, etcétera. Cuando uno desarrolla este estudio técnico, y empieza pues a acercarse al tema de las inversiones, eso permite también establecer los costos y gastos. ¿A qué le llamamos las inversiones? Pues las inversiones son aquellas inversiones fijas o de largo plazo que se tendrán que realizar para poder llevar a cabo el proyecto, para que pueda operar, ¿sí? ¿Cuánto se invertirá o ya se tiene invertido en terrenos? ¿Cuánto se invertirá o ya se tiene invertido en edificios, en maquinaria y equipo, en equipo de oficina, en equipo de cómputo, etcétera, etcétera? Ahora no establecemos un listado de requerimientos, ¿sí? Podríamos empezar. Lo más importante es establecer cómo va a funcionar eso, cómo va a operar, a qué demanda va a atender, para saber también de qué tamaño debe de ser la inversión. Y a partir de ese tamaño, pues podríamos establecer qué requiere esas inversiones para operar y con eso establecer los costos y los gastos. Bueno, no vamos a estar más en eso. eh, Simplemente, pues, el estudio en profundidad de este aspecto en su bibliografía disponible ayudará a que ustedes pues tengan una idea más clara de lo que yo les digo y con eso empiecen a construir esta parte que tiene que ver con el diagnóstico de producción o con el estudio técnico.
En el caso de nuestra plantilla, en alguna, me parece que la que tiene que ver con los que no tienen asociaciones, no hay un apartado específico para el estudio técnico, pero se lo podemos insertar en el índice. ¿Qué sucede? Que de todas maneras se necesita para poder hacer esto que dice aquí, proyectar inversiones, costos y gastos. Si no tenemos eso como un componente necesario de base, pues entonces, ¿qué inversiones vamos a realizar? No se podría hacer. De manera que es una necesidad latente la que está ahí. Ahora, vamos a ver, yo voy a hablar un poco ahorita de estos, algunos aspectos importantes o relevantes que es necesario tener presentes en la parte del estudio técnico. ¿Sí? Vamos a compartir otra vez. Compartir. Ujú. Compartir. Lo voy a hacer de otra manera porque no estoy seguro si estoy compartiendo lo que quiero compartir. ¿Sí? Y así. Mire, dentro de lo que es el estudio técnico o el diagnóstico de producción, ¿sí? Tenemos algunos aspectos interesantes por resolver. Por ejemplo, el primero es la localización. ¿Qué es la localización? Es la ubicación que va a tener el negocio, la fábrica, la tienda. Es el domicilio principal en donde se van a desarrollar las actividades. A veces confundimos con el domicilio de las oficinas, pero en este caso no se trata de dónde están las oficinas. Se trata de la localización de la planta o del lugar donde se desarrollan las actividades productivas, comerciales o de servicios. ¿Sí? Para eso hacemos un análisis de la ubicación geográfica y es necesario determinar algunos aspectos, por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? La disponibilidad de recursos que se requieren, los costos de transporte, entre otros. Hay muchos factores que son necesarios. ¿Sí? Si yo estoy en un lugar de remoto y luego ahí no hay, por ejemplo, mano de obra calificada para que contratar personal, o por ejemplo, no hay servicios municipales de, no sé, de agua potable, de drenajes, de recolección de basura, ¿sí? De alambrado público, y no los hay. Bueno, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos que pueden ser necesarios o no, porque al final, lo que se tenga o no se tenga, y sea necesario, habría que poner un costo o un gasto para poder contar con él. El otro aspecto importante es el tamaño y la capacidad. Bueno, aquí son dos en uno. Tamaño, más grande, más capacidad. ¿Sí? Definir el tamaño y capacidad del proyecto para determinar la inversión necesaria es algo que tenemos que hacer. Eso además nos permitirá establecer cuáles son los costos operativos y a partir de ese tamaño y capacidad se podrá establecer ingresos proyectados. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos definido la capacidad de producción de servicios, no podemos establecer tampoco los ingresos. Uno voy a decir, oye, voy a alquilar, tengo 8 horas de alquiler diarias por bote, o por barco, o por yate, o por lo que sea, por bote. ¿Sí? Claro. Esa es tu capacidad por bote, 8 horas diarias. Horas con luz de día, en la noche no trabajamos. Entonces, cada día, si tengo 5 botes, pues cada día puedo alquilar 40 horas bote, ¿verdad? De manera que mi capacidad máxima es aquella mediante la cual podemos medir o establecer cómo se generan los ingresos a partir de los recursos de producción que tenemos. Si yo tengo un bote, pues y yo cobro por hora, bueno, pues mis ingresos van a ser las de las 8 horas por día. Si tengo dos botes, pues serán 16 horas y así sucesivamente. Bueno, pues no, yo no trabajo así, yo trabajo por recorridos, ¿no? A ver, voy a alquilar los botes para que en un recorrido ahí de Bahía de Caracas a Isla La Plata, y eso se lleva un día. Entonces, yo no es por horas, es por recorrido. ¿Sí? O se lleva mediodía, 4 horas, ¿no? Media hora de camino, 2 horas de estar en la isla, otra media hora, 1 hora de estar en la isla, otra media hora para hacer snorkel, otra media hora de avistamiento de ballenas, y luego el retorno, pues ya son 4 horas. Ah, mira, yo puedo hacer 2 viajes de 4 horas
y en mi bote caben 10 personas, ¿ya? Entonces, todo depende del modelo de negocio, del tipo de servicio que se va a dar, pero si mi bote caben 10 personas y yo trabajo 8 horas diarias, o mejor dicho, podría hacer quizás dos recorridos por día, ¿no? Uno por la mañana y otro por la tarde, pues esa es la capacidad para 10 pasajeros o para 20 clientes diarios, 10 en la mañana y 10 en la tarde. Eso no quiere decir que todos los días voy a tener 10 y 10. Estamos hablando simplemente de la capacidad. Si trabajáramos a toda capacidad, bueno, pues entonces tendríamos 20 todos los días, ¿no? Es decir, tenemos reservas del bote por anticipado, ¿no? Está lleno todo el mes. ¡Qué maravilla! Si prestas un servicio de gran calidad, en fin, qué sé yo, pues por eso puede llegar a pasar. Entonces, el tamaño y capacidad es importante. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa si tenemos nosotros una demanda más grande de la capacidad que tenemos? Bueno, pues entonces nosotros decimos, bueno, pues voy a ampliar mi tamaño. En vez de un bote, voy a tener dos botes o tres. ¿Por qué? Porque la demanda está influyendo y dice que vale la pena invertir en tres botes. De otra manera, pues más pronto me aparecerán competidores y también más pronto este, los clientes se cansarán de estar esperando una oportunidad y se irán. Algunos proyectos pueden funcionar así, otros a veces pues no hay más cómo hacerles competencia. Por ejemplo, bueno, siempre hay cómo, con alternativas, ¿no? Alternativas. Miren, hablando de eso de los viajes, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, México, hay un tren que se llama el tren del Tequila, que sale de la estación de ferrocarril de Guadalajara y hace un recorrido, solo uno, ¿sí? Y solo los fines de semana, me parece, viernes, sábado y domingo. Solo uno por día de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tequila y de regreso. Es un producto turístico, ¿no? Y en ese tren es una máquina de ferrocarril que jala cuatro, cinco vagones, algo así. O carros, ¿no? De pasajeros. Claro, ¿alguien les puede hacer competencia? Creo que no. ¿Y saben por qué? Porque en primer lugar se ocupa una inversión fuerte. En segundo lugar, dos ofertas de ese tipo quizás ya fuera demasiado. Ya fuese demasiado. Y en tercer lugar, porque las instalaciones de vía de ferrocarril, dónde llegar, por dónde parar, pues necesitarían quizás hacer otro tipo de elementos para poderlo hacer. Entonces puede ser un poco difícil. Sin embargo, hay otros operadores que en vez de ir en ferrocarril, van en autobuses especializados, que son competidores también. Claro, no es la misma sensación, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. O sea, algunos podrán tener competencia pronto porque es fácil ingresar a ese mercado y otros no. Entonces, mientras más difícil es ingresar a un mercado o a competir con un producto o servicio, pues el que llega primero tiene más ventajas. Mientras más fácil sea copiar lo que está haciendo el uno, pues más fácil es que pronto tenga competidores y eso hay que tomar en cuenta. Y el tercer elemento es este proceso productivo que tenemos aquí abajo, que dice aquí abajo, proceso productivo, ¿sí? Analizar el proceso productivo y las tecnologías a utilizar para asegurarse de que sean eficientes y rentables. Rápidamente, ¿cómo puede ser un proceso productivo me voy a seguir con este ejemplo de esos botes que alquilados o servicio de traslados o, este, o tour operador, ¿no? De Bahía de Caracas a Isla de la Plata. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puede ser ese servicio? Primero, yo pienso algunas cosas. No todo es llevar y traer gente. Tiene que haber tiempo para cargar combustible, tiene que haber tiempo para limpiar el bote, tiene que haber tiempo para darle mantenimiento al bote y tiene que haber tiempo también para preparar los avíos y las herramientas o el equipamiento que se requiere para cada día. Entonces, eso también forma parte de este proceso productivo, ¿sí? Forma parte de a qué horas ocurren, cómo ocurren, bote preparado. ¿Cómo más funciona? Ah, bueno, hay una pequeña oficina cercana al muelle donde los que quieren alquilar el servicio, pues compran sus tickets. Entonces, ¿qué se ocupa? Se ocupa un punto de venta. Y eso ocupa un espacio físico, un pequeño edificio con un mostrador, con una caja registradora, con la persona que atienda.
bla, 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 que emita tickets con factura electrónica, etcétera. Mire, eso es un proceso. Entonces, si yo tengo en mente eso, sabré que vamos a necesitar un edificio o un kiosquito por lo menos, en donde se pueda llevar a cabo el proceso de venta de los tickets para poder abordar el alquiler del bote. ¿Sí? Ese es un proceso. Segundo proceso. mm, Proceso en la secuencia del servicio. Segundo proceso. Los clientes o usuarios se dirigen al muelle solos. Hay un guía que los acompañe. Pues que hay un guía, otro proceso. Otra persona es un guía y que luego tiene un salario. Igual que el cajero, la persona que se encarga de vender los tickets, ¿no? Es otro proceso. Los lleva al muelle. Se lleva un tiempo caminando de ahí hasta que llega o llevarlos en un vehículo. Yo qué sé. Luego, ya que están en el muelle, hay otro proceso, es el embarque. ¿Sí? En el embarque ya no solo el guía que los lleva. Ahí estará el capitán o el que va a maniobrar o el chofer o el navegante, ¿no? Que ayudará quizás o auxiliará de cierta manera a que eh, las personas que han contratado el bote suban, tomen asiento, les den orientaciones, indicaciones, ah, y se ocupan, así como en los aviones, ¿no? Una cosa emplasticada ahí con las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer mientras están en el bote. Ahí hay otro elemento. Si lo van viendo, cada cosa que se hace tiene un costo o va a representar un gasto. ¿Ok? Bueno, pues eh, instrucciones, orientaciones de viva voz, con un megáfono, con un micrófono. Claro, necesitas una persona preparada o capacitada o entrenada para ese proceso. Y parte el bote. ¿Sí? Y en el bote hay chalecos salvavidas que se deben de poner, quizás lleva también estos dispositivos para poder hacer el snorkel, etcétera, ¿no? Esos elementos se requieren. Ah, y luego, por ejemplo, pues como van a estar 4 horas en el paseo o en el rate, quizás una parte podría ser asegurar que las personas tengan alimentos, ¿no? Desarrollar esa lista de procesos es súper importante porque esa lista de procesos es de donde vamos a ir derivando o haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para hacer eso? ¿Sí? Para esta parte del proceso. ¿Qué se requiere? Como en el caso de la caja. Bueno, pues se requiere un edificio o un kiosco, se requiere un equipo de cómputo, se requiere internet, se requiere una facturación electrónica, se requiere una caja fuerte, se requiere una persona que lo atienda, etcétera. ¿Qué se necesita? Y cada proceso va a tener costos o gastos asociados a ello. Por eso es importante analizar el proceso productivo. Desde que empieza hasta que regrese el servicio, cuántos elementos de proceso están allí. ¿Ok? Ahora vamos a ver el bote que necesita. Bueno, pues el bote necesita, como ya dije, necesita combustible. Es otro proceso. ¿Sí? Hay que ir a cargar el combustible. Cuesta. El bote tiene un rendimiento, vamos a decir así, de cuántas millas náuticas por cada galón de combustible. Podríamos estimar entonces el costo de combustible, ¿verdad? Y así, de esa manera vamos ampliando de la forma más detallada todos los procesos que se deben de desarrollar. Caso de las asociaciones, bueno, aquí no hay un bot, ¿verdad? Aquí no hay un bate, lo que sí hay es, pues no sé, depende de la asociación a que se dedica. Quizás hay maquinaria, quizás hay hectáreas de tierra, quizás hay un huerto ya plantado y hay una cosecha. No lo sé, eso depende de cada asociación. Si quizás una asociación de, no sé, de fábrica de sombreros o de prendas de vestir. Al final, su actividad o la actividad de cada asociación tiene un proceso productivo y ellos ya tienen una capacidad instalada. Y hay que levantar esa información, no hay que inventarla o no hay que ir a buscarla como en el caso del alquiler de botes. Quienes tienen asociaciones tienen que ir a indagar y decir este es el tamaño y la capacidad y hacer un análisis de dónde está la localización. Aprovecho para decirle lo siguiente, ustedes van a hacer un foro.
una matriz FODA. Yo he visto en otras ocasiones esos FODAs y no veo que nadie se refiera a localización. Nadie pone si es una fortaleza o es una debilidad la localización, o casi nadie, pocos. Nadie pone, por ejemplo, si es una fortaleza o es una debilidad, el tamaño y la capacidad. No lo ponen. ¿Y saben por qué no lo pueden poner? Porque no han hecho un análisis del mercado. Y como no lo hacen, pues no saben si hay capacidad de más o capacidad de menos. No lo saben. Esto tienen que cubrirlo, o sea, tienen que indagarlo, tienen que llevarlo en un sentido lógico y hacer que lo tengan. Vamos a seguir. Dentro de los elementos del estudio técnico, y una vez que hemos asimilado los conceptos de la lámina anterior, pues claro, he estado hablando de maquinaria y equipo. Ya tienes tus procesos, ya puedes hacer una lista del equipamiento de la maquinaria y equipo con el cual se desarrolla cada uno de los procesos. La mano de obra, claro, las cosas no se mueven solas, ¿no? Quizás choferes, quizás navegantes, quizás tractoristas, quizás eh, cosedores o cosedoras para máquinas de coser, que sepan coser ropa, prendas de vestir, o zapatos, formular, cortar, etcétera. Y luego, ¿qué materiales e insumos se requiere para cada situación? ¿Sí? Depende de cuál es el producto y servicio, dependiendo de cuál sea el producto o servicio, sabemos qué maquinaria y equipo se requeriría, qué tipo de personal o de cualificaciones de personal se requeriría y qué tipo de materiales e insumos son necesarios para que se pueda fabricar el producto o generar el servicio. Y dentro de todo eso, una normativa que nos establece aspectos ambientales y de seguridad que son obligatorios, ¿sí? Cumplir con el impacto ambiental y además la seguridad laboral son aspectos que no debemos olvidar. Por ejemplo, esta actividad tiene que cumplir con ciertas normas respecto a otorgamiento de uniformes, equipo de seguridad, casco, zapato especializado, no sé, mandiles, ropa de ciertas características, o cómo es. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, pues generalmente muchas personas, por ejemplo, como yo en mi trabajo, bueno, pues tengo un uniforme, tengo nada, yo vengo porque no lo necesito en realidad. ¿Sí? En cambio, si tengo un ordenador, si tengo un escritorio, tengo una silla que me proporciona para que pueda hacer mi trabajo. Muy bien. Entonces, para eso nos ha de servir entonces el desarrollo de los procesos, para poder establecer estos elementos que están aquí, poderlos empezar a modelar, a escribir básicamente. Es necesario. No le podemos dejar a la mente, tenemos que empezar a hacerlo. Muy bien, vamos a ver ahora qué más tenemos. Entre otras cosas, bueno, un cronograma de actividades, si no existe para el caso de las asociaciones, es muy oportuno que les elaboren un programa de actividades que permita hacer esto, estimar el tiempo necesario para la puesta en marcha del proyecto y su operación. Oiga, pero es que ya son una puesta en marcha. Bueno, un cronograma de actividades que permite establecer cuando se inicia un proceso, por ejemplo, si es una siembra, cuándo se inicia, cuándo termina y qué se tiene que hacer en cada etapa. Este cronograma es muy importante porque dependiendo del cronograma serán los flujos de efectivo que se vayan a desembolsar para lograr lo que se quiere. ¿Sí? Y luego un análisis de costos y beneficios se debe realizar para determinar la rentabilidad del proyecto. Bueno, eso lo vamos a hacer después. Ahorita estamos en algunos aspectos. Esta parte era para la videocolaboración, pero ya no tenemos videocolaboración y ahora estamos en este tema del estudio técnico. Tamaño y alternativas tecnológicas. Aquí vamos a ver algunos elementos, digamos, de tipo mm, ilustrativo para que tengamos una visión más clara, ¿no? de la relación que hay entre la demanda y las alternativas tecnológicas. ¿Qué son las alternativas tecnológicas? Bueno, imagínense el caso de los botes. Hay botes de distintos tamaños. Imagínense que los botes ocupan motores. Hay motores de distintas marcas. Más rápidos, menos rápidos, etcétera, ¿no? Imagínense que se ocupa comprar chalecos salvavidas. Hay de varias marcas, tipos, durabilidad, etcétera. Esas son alternativas tecnológicas. Imagínense en el campo. Se ocupan tractores,
Claro, hay tractores grandes de gran capacidad y hay tractores pequeños, hay tractores de un tipo, hay tractores de otro. Son alternativas tecnológicas. Y estas alternativas tecnológicas pueden tener capacidades diferentes, de manera que a partir del estudio de capacidad y tamaño, estableceremos de qué tamaño sea la inversión. Para yo que quiero comprar o adquirir un tractor que tiene una gran capacidad y solo tengo 10 hectáreas, pues sería una inversión pues interesante, pero que no sería rentable, porque seguramente que las 10 hectáreas o 20 hectáreas que tengo, lo que le puedo ganar a ellas no me alcanzaría para pagar el tractor. Entonces, pues no. O en el caso de los botes, bueno, yo le voy a meter un bote de 20 personas, claro, porque si la capacidad, si la demanda es de 10 personas diarias, ¿para qué quieres un bote de 20 personas? Por ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Observemos un poco esto, miren, esta línea inclinada que dice demanda proyectada y esta de aquí abajo también está inclinada y la del lado derecho está horizontal. Estas líneas representan la demanda. En cambio, las barras representan las distintas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este primero de aquí de la derecha. Dice, si la demanda proyectada es constante, o sea, la línea negra, todos los trimestres la demanda es lo mismo, eh, y existen tecnologías de distinto tamaño, no son trimestres, tamaño uno, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4. Entonces, es muy fácil porque se adapta al tamaño de la demanda. ¿Qué capacidad o tamaño escogeríamos? El tamaño 2, ¿verdad? No, el uno no, porque no alcanzaría a cubrir la demanda. El 3 no, ni el 4 porque tenía una capacidad ociosa. Y es una inversión que se ha hecho para que no esté produciendo lo que debería. Vamos a ver este otro de acá. El primero a la izquierda. Si la demanda proyectada es creciente, así como creciendo, ¿sí? Y existen tecnologías con distintos tamaños, entonces aquí viene lo interesante. Se deberá evaluar económicamente el tamaño óptimo. Ah, caramba. Mira, tamaño uno me alcanzaría cuando la demanda está en su primera etapa. Tamaño 2 cuando que tenga esa adaptabilidad para crecer en tamaño conforme va creciendo la demanda. Pero a veces no es así. A veces no podemos hacer eso. ¿Sí? No, no es tan fácil adaptar nuestro tamaño conforme va creciendo la demanda. A veces sí, a veces no. Entonces, por eso dice aquí, se debe evaluar económicamente el tamaño óptimo. Y el tamaño óptimo sería encontrar qué me conviene más, ¿no? ¿Qué nos conviene más? Bueno, nos conviene más empezar con el tamaño 3 y en la primera etapa de la proyección, pues utilizaremos una tercera parte. En la segunda, pasado un tiempo, crece la demanda y ya estaríamos ocupando 2/3 y finalmente llegaríamos a su capacidad tope, pero ya no podríamos atender las demandas que siguen. Entonces, eso hay que tomar en cuenta para saber cómo operar, o sea, cómo plantear nuestro tamaño y nuestra capacidad si la demanda es creciente. Y luego aquí, fíjense acá, el de abajo, claro, también hay una demanda proyectada, pero lo que ocurre es que no hay tamaños diferentes, ¿sí? Todo el tiempo hay un solo tamaño de planta que se puede montar. Y como solo hay un solo tamaño de planta, pues ahora sí que ahí dice, entonces el tamaño se adapta modularmente de acuerdo al crecimiento de la demanda en el tiempo. ¿Qué significa esto de modularmente? Pues no, si solo es un solo tamaño, en la primera etapa de vida del proyecto voy a tener mucha demanda ociosa, en el segundo voy a empezar a cubrir, en el tercero apenas estaría en mi capacidad total y después, en la siguiente etapa de crecimiento de demanda, ya no la voy a cubrir. Entonces, aquí también pues hay que evaluar cuál es el tamaño que no nos conviene, porque en los primeros años podemos estar perdiendo. Es decir, que los ingresos que se tengan no son suficientes para compensar el gasto que se hace en un tamaño de planta muy grande. ¿Sí? No son suficientes. Bueno, vamos a ver. Brevemente vamos a ver aquí algunas alternativas de capacidad diferente, como una especie de ejemplo. Vamos a ver qué hacemos o cómo le hacemos. Por ejemplo,
Supongamos que el proyecto tiene un horizonte de planeación de 5 años, de 1 al 5, y que se estima, de acuerdo al diagnóstico de demanda, que la población o el mercado demandante va a ir creciendo primer año, luego se va a duplicar, se va a triplicar, luego se va a seguir creciendo y luego, bueno, pues va a crecer bastante más. O sea, va a haber una demanda mucho, mucho más grande. Y claro, este escenario de demanda, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que tenemos que pensar en las implementaciones de capacidad en función del tiempo. Y nosotros vamos y exploramos que existen tres alternativas de plantas o de maquinarias o de capacidades, ¿no? La A, la B, la C. La A, que tiene 3.000 toneladas al año, tiene un costo unitario de 650, un costo fijo, y un costo variable. O sea, estos 650, el 35.5 es fijo y el 64.5 es variable. Hay otro que es 7.000 toneladas año, ¿sí? Y hay otro que es de 12.000 toneladas año. Fíjense, por ejemplo, estas cooperativas de transporte, estas cooperativas de transporte, ellos, pensemos en su capacidad, en su disponibilidad, ¿sí? Hay personas que prefieren tener un camioncito muy pequeño o camionetita, otros que quieren tener un camión un poco más largo, claro, tiene más capacidad, pero también son más versátiles, pues pueden cargar poquito o mucho. Eh, pero también los costos de operarlo a veces les obligan a poner tarifas altas por llevar poca carga. Claro, pues porque el camión cuesta más, ¿no? Tiene más demanda de combustible y de todo. Y entonces ahí es donde entran estas distorsiones, vamos a decir así, o estos esquemas de pensar cómo hacerlo. Pensemos en las aerolíneas. Las aerolíneas, por ejemplo, que tienen aviones de distintos tamaños, porque eso les permite adaptarse según las rutas y según las necesidades, según la venta que hayan hecho. Adaptar sus naves a las rutas que necesitan. Bueno, para la capacidad de 3.000 toneladas, de 7.000 y 12.000, son inversiones distintas. Noten que para 3.000 toneladas la inversión es 1,5 millones y para 7.000 es, fíjense, más del doble de capacidad, pero la inversión no es el doble, ¿sí? No es el doble. Sí tiene más del doble de capacidad, pero la inversión no es el doble. O esta que tiene 4 veces la capacidad, 12.000 toneladas, 4 veces la primera, bueno, tampoco cuesta 4 veces la primera, ¿no? Que debería ser 6 millones, sino que son 3.693.000. Esto es interesante porque hay personas que dicen, no, yo voy a empezar con una planta de 3.000. Y luego en el siguiente año, cuando ya venda el doble, voy a poner otra planta igual. Ojo, ojo, porque si pones otra planta igual, vas a tener que invertir otros 3.000, ¿sí? Perdón, otros 1,5 millones. Entonces ya serían 3 millones en vez de 2.601.000 por no iniciar con una planta de mayor capacidad. Bueno, es un poco complicado tomar ese tipo de decisiones, pero son las cosas a las que un experto como ustedes debe saber cómo gestionarla y para eso se le contrata, para que asesore sobre cómo medir qué es lo mejor, ¿sí? Aquí hemos alineado la producción, hemos alineado los ingresos que se generarían con la planta, fíjense, como el primer año, 1.500, y el segundo año la demanda crece a 3.000, pero ya no puede crecer más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en la planta a partir del segundo año, ya no puede captar más mercado porque ya agotó su capacidad. Y si nosotros hacemos las cuentas de los ingresos, costos, tipos y variables, podríamos hacer cuál va a ser el flujo anual que va a tener cada uno de los 5 años del horizonte de planeación del proyecto. Analicemos la planta B. La planta B, igual, primer año 1.500, segundo 3.000, tercero 4.500, y a partir del cuarto año ya va a llegar a 7.000, ¿sí? Y ya no vas a poder ser más de 7.000. ¿Se acuerdan cuánto era la demanda para el cuarto año? Bueno, pues en la demanda del cuarto año ya no la alcanza a cubrir. Por tanto, a partir del cuarto año, sus flujos de efectivo netos ya no crecen. Y pensar en otra planta no es rentable quizás. Y para la planta C, en cambio, a ver, la planta anterior, déjenme regreso un tantito, algo me brinqué. Sí, notar esto. Con la planta B,
con la inversión que se tiene que hacer para la planta B, noten ustedes que el flujo anual es negativo, es decir, que en el primer año operaría con pérdidas. Pero en los subsecuentes años, sus flujos anuales crecerían más que los de la planta A, que solo se quedó en 900.000. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad de hacerlo. Y en cambio, en la planta C, el primer año tiene todavía pérdidas más grandes y luego tiene limitadas utilidades en el segundo año que no alcanzan a compensar las pérdidas del primero, pero a partir del tercero, cuarto y quinto año sí puede crecer su flujo anual positivo porque tiene la capacidad. Bueno, dices, a ver, y una vez que tenemos todo eso, y entonces ahora cómo funciona. Pues lo que tenemos que hacer, algo que ustedes ya saben, es calcular el valor actual neto de cada una de las alternativas. Y si se trata de evaluar los ingresos o los flujos positivos, elegir aquella que dé el mayor valor presente neto. Eso se hace. En matemáticas financieras, recordarán. Vamos a concluir aquí con algo que tiene que ver con la localización. ¿Sí? Factor de localización. Esto es algo importante que deberán de plantear en sus tareas. Que deberán de plantear sus tareas. Vamos a ver. Factores de localización. La localización, la ubicación donde está la planta, algo que señalé al inicio, puede tener distintos factores. A estos que están aquí, factores de localización, vamos, es una lista no exhaustiva, pero sí de lo más común que llegan a ser factores que afectan el nivel de producción o la capacidad de producción, o que pueden poner en jaque a las empresas o los proyectos si no tenemos cuidado con ellos. Por ejemplo, la demanda y sus áreas de influencia. ¿Sí? A ver, esa localización donde está instalada la asociación, donde el puerto donde van a poner, ¿está cerca de la demanda y sus áreas de influencia o está retirado? Si está cerca, es mejor. Si está retirado, no, porque entonces habría que ver los medios y los costos de transportarlo para llevar los productos que genera al mercado donde se pueden vender o de qué manera se comercializa. Entonces, esto es importante, miren. Hay cosas que no se pueden mover, por ejemplo, si hay asociaciones productoras agrícolas y ya sus tierras están en cierto lugar, pues claro, no te las puedes llevar a otro lado. Pero sí es importante identificar los factores de localización para poder analizar y evaluar qué tanto influye la localización en la viabilidad del proyecto. Disponibilidad y costo de mano de obra. ¿Sí? A ver, hay mano de obra disponible y el costo de mano de obra también es disponible. Bueno, en algunos lugares hay que llevar las plantas a cierto lugar o los edificios o digamos, la producción a ciertos lugares, pero resulta que en algunas ciudades el costo de mano de obra es más caro que en otras. ¿Sí? Es más caro que en otras. Y eso hay que tomar en cuenta también porque al final los costos van a incidir. Entonces yo digo, a ver, ¿me conviene más irme al pueblito cercano y pagar mano de obra barata y pagar los costos de transportación para llevar mis productos al mercado? ¿O me conviene más producir más cerca del mercado, aunque pague más costo de mano de obra, a cambio de tener menos costos de transporte? Cercanía de las fuentes de abastecimiento. Este es otro aspecto importante. A ver, ¿qué son las fuentes de abastecimiento? Sí, las fuentes de abastecimiento de materia prima. Estás cerca, estás lejos, tienes que traerla desde muy lejos. Así pasa muchas veces. Aquí en Loja, por ejemplo, me atrevo a pensar que para muchos proyectos productivos o de transformación o de manufactura, sus materias primas no las encuentran, no las encuentran en muchas de ellas, algunas sí, pero la mayoría y sobre todo los que necesitan comprar en volúmenes más grandes, pues no las encuentran aquí, tienen que traerlas de otro lado. Entonces, esas fuentes de abastecimiento, mientras más distantes están, más costoso es traerlas y más riesgoso es que no se tengan a tiempo. Esto no lo evaluamos, digamos, en términos ¿no? Sino que lo analizamos como factores de localización. Si los factores ambientales son favorables, ¿no? Vamos a ver, es una cooperativa agrícola de tomates que ha puesto no sé, un invernadero de tomates.
Aquí en Loja que hace mucho frío. Pues no. Eh, Catamayo, mejor, porque Catamayo es caliente, porque los tomatillos se dan más en los ambientes más calientes, mientras que acá en Loja no es tan caliente y tardan más en producirse. Entonces, esos factores ambientales hay que tomarlos en cuenta. La cercanía del mercado, a quién se lo vamos a vender, y otros como el costo y disponibilidad de los terrenos, la topografía de suelos. Desde luego, esta lista de factores eh, algunos pueden ser interesantes para ciertos proyectos y otros para otros. Difícilmente puede haber un proyecto de inversión que necesite de todo. Bueno, sí los hay. Los proyectos más grandes necesitan de todo esto y más. Analizar todos estos factores de localización es importante porque todo va a tener un costo mayor o menor, mayor o menor. Bueno, hay un método, se llama método cualitativo por puntos, que ustedes pueden desarrollar y que bueno, deberán desarrollar. Fíjense, en este ejemplo, que está en su literatura, se han identificado como factores, ¿sí? De la localización, la disponibilidad de materia prima, la cercanía con el mercado, los costos de los insumos, el clima y la mano de obra disponible, ¿sí? Y aquí pongamos atención. Esta segunda columna que dice peso, se le asigna bajo criterio o análisis que haga el que está haciendo el proyecto de inversión, distintos pesos. Pesos se refiere a proporciones o porcentajes, pero la suma de todos los porcentajes debe de ser 100% o uno. Entonces, si ustedes ven aquí, la materia prima disponible tiene el peso mayor, el más grande, es el más importante. Y luego, los que son importantes, pero no tan importantes, son cercanía del mercado y el clima. La mano de obra, el costo de los insumos y la mano de obra son también más importantes que otros. Bueno, la cuestión es de que hay que distribuir el uno entre esos factores que hemos elegido, quizás de la lista anterior, quizás otros que hemos encontrado y que no están en esa lista, y los organizamos así. Aquí pueden venir más. Todo depende del tipo de proyecto, recuerden. Y vamos a suponer que hay tres posibles lugares para la ubicación. En el caso de las asociaciones no hay tres posibles lugares porque ya los tienen. Pero si son las asociaciones de producción que actualmente están alquilando un local en algún lugar y podrían moverse a otro lugar que les fuera más favorable, esto se les puede colaborar y se les puede hacer para que ellos lo vean, lo analicen y vamos a ver digamos, cómo se califica. Noten que arriba dice método cualitativo por puntos. Y ese le vamos a considerar en base 10. Y la calificación que le vamos a dar a cada uno va a ser en función de qué tanto consideramos que se tiene acceso a todo esto o es favorable, ¿no? Por ejemplo, este peso de aquí es la importancia para el proyecto y esta calificación de aquí es la calificación que le damos de acuerdo a la disponibilidad de aquello para el proyecto en cada zona. Pues, por ejemplo, la materia prima disponible. De 10 le vamos a poner que, a ver, no es lo mejor, la zona A, 5, la zona B también 5 y la zona Z está peor, 4, ¿no? Luego multiplicamos cada un 5 por 0.30, 5 por 0.35 me da con 75. Aquí va a ser lo mismo y aquí va a ser 4 por 0.35, no 40. Luego vamos con la cercanía del mercado. Mire, la zona A es la que está más cerca del mercado al que se le venden los productos o servicios. Entonces, pero no tan cerca, le falta un poco para hacerlo mejor. Le calificamos 8. A la zona B ya está retirada, le calificamos 3. Y a la zona C le calificamos 3. 8 por punto 10 igual a 0.80, 3 por punto 10, 0.3 y sucesivamente. Los costos de los insumos en la zona A, pues le ponemos un 7. No son los más económicos, pero sí, no, o sea, hombre, no es lo mejor, no le podemos poner 10, le ponemos 7. En la zona B, que son un poco menores, le ponemos 8. Y en la zona C también le ponemos 7. Para el clima de la zona A, pues mira, el clima es muy malo, ¿no?
y le ponemos solamente 2, porque el clima es malo. En la zona B, el clima es mejor que en la zona A, y en la zona C, el clima es lo mejor. Le ponemos 7. Hacemos lo mismo con la disponibilidad de mano de obra, donde la zona A no es lo mejor, la zona B es un poco mejor y la zona C es un poco mejor. Una vez que tenemos esto, sumamos nuestras columnas de ponderación y vemos cuál de las tres zonas nos da la puntuación más alta. Desde luego aquí tenemos un problema y este problema es quién asigna la calificación. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Y quién asigna los pesos? Estos pesos hay que preguntárselos a los asociados. A ellos hay que preguntarles qué es más importante y tratar de distribuir. Y estas calificaciones, pues también sería bueno hacer un pequeño panel, un focus group, y que cada quien califique para sacar un promedio y calificar. Porque si lo hacemos nosotros solamente por ocurrencia o solamente por cumplir con una tarea, pues mejor, para eso mejor no hagamos nada. El método Brown and Gibson es otro método más complejo, lo voy a pasar rápido, lo pueden ustedes revisar con detalle en su literatura, pero eh, digamos es más complejo. Sí tiene ciertas partes cualitativas o subjetivas y unas partes objetivas. Las partes objetivas son aquellas, le vamos a llamar factores objetivos, son aquellas que sí se pueden eh, cuantificar. Por ejemplo, noten que aquí dice costos anuales en la localización A, B y C. La mano de obra costaría 9.1, millones. La materia prima, esto es lo que se gastaría para cada una de las ubicaciones. Los transportes, pues claro, a ver, la A, que era la más cercana, pues es la que se gasta menos, ¿no? Porque es la más cercana, entonces la transportación se gasta menos. Otros no tienen nada que ver, se gasta lo mismo, ¿sí? Y esto nos permite a nosotros, bajo cierto método, vamos a tomar una suma de uno, 2, 3, 4 elementos que son cuantificables en dinero, por eso se llaman factores objetivos. Bueno, ya una vez que los tenemos sumados los tres, dice aquí, calculemos el recíproco de uno entre C. El recíproco. El recíproco de uno entre C. Bueno, eso es lo que nos va a permitir a nosotros es lo siguiente. Asignarle una puntuación a cada localización. Por ejemplo, los factores objetivos para A, 0.34195, los factores objetivos para B, 0.3319 y para C, 0.32. ¿Quién tiene el mejor puntaje en este caso? El A es el que tiene el mejor puntaje. Ahora, observen esto. 0.09589 es lo mismo para los cuatro, ¿verdad? ¿Por qué tenemos eso así? Porque lo que estamos haciendo es dividir uno entre C y ¿sí? Uno entre cada uno de estos para que nos dé estos valores que sumados nos van a dar 0.09589 y que luego cada uno de estos recíprocos lo vamos a dividir entre la sumatoria de los tres para que nos dé este factor objetivo. Otra vez, 1 entre C1. 1 lo vamos a dividir entre 30.5 y me da un resultado. Entre B, entre C. Sumamos los tres. Estos tres nos dan un factor común. Entonces dividimos cada recíproco entre el factor común y nos empieza a dar una ponderación o un valor ponderado en el cual la suma de los tres tiene que ser 1. Bueno, este método, como decía, es un poco más laborioso. Ya vimos la parte objetiva y vamos a concluir con la parte subjetiva. ¿Qué es la parte subjetiva? Bueno, la parte subjetiva tiene que ver con aquello que calificamos bajo nuestro propio criterio. Igual que el método por puntos, este es otro método, el método de puntos es totalmente subjetivo. Subjetivo quiere decir que es según el criterio de alguien, ¿no? Eh, Llevamos a cabo este proceso que está explicado en su literatura y eso nuevamente nos va a dar otros factores. Y esos factores subjetivos luego van a ser procesados en una ordenación jerárquica R y J, que también está explicado, desde luego, pero a lo que queremos llegar es a obtener ciertos datos, R1, R2, R3, que no es otra cosa más que, miren,
Estas comparaciones pareadas son calificaciones que le damos 1, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Qué son las comparaciones pareadas? Esa es la cuestión. Las comparaciones pareadas es que nosotros podamos establecer, ponerle 1 al que es mejor, ¿sí? Por pares, A y B. Si, por ejemplo, el clima es bueno para los dos, a los dos le ponemos 1, ¿no? En el 2, si es mejor A que C, entonces al A le ponemos 1 y al C le ponemos 0. Y cuando comparamos B con C, si B es mejor que C, pues a B le ponemos 1 y a C le ponemos 0. Esa es una comparación pareada. Tenemos la suma de preferencias, lo dividimos 2 entre 4 porque la suma de todo esto es 4 y nos da estos indicadores. Seguimos esa secuencia continuamente, luego lo traemos los resultados a esta tablita de aquí para construir otro índice y eso nos permite llegar a esta propuesta de fórmula que hay. ¿Cómo evaluar los factores subjetivos? Los factores subjetivos, bueno, simplemente R por W. Primero tuvimos R, después tuvimos W, calculamos y obtenemos el factor subjetivo de cada localización. Finalmente, eso nos va a permitir obtener esto que se llama medida de preferencia de la localización MPL. ¿Cómo se hace? Bueno, pues haciendo una sumatoria de los factores objetivos más los factores subjetivos. Y con eso decidimos, no es que decidimos, informamos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor ubicación? Bueno, voy a dejar de compartir aquí y simplemente voy a comentar. A ver, ¿qué es necesario para efectos de la tarea? Localización utilizando el método por puntos, que está explicado en su literatura, en su libro básico. Es sencillo, es desarrollarlo y establecer el tamaño y la capacidad de, digamos, en términos teóricos se denomina tamaño y capacidad de planta. ¿Sí? Así se denomina. En términos prácticos, planta le llamamos a cualquier tipo de proyecto y a las características de equipamiento mediante las cuales podemos establecer la capacidad de servicios o productos que podemos realizar. ¿Sí? A eso le llamamos planta. Bueno, ya lo expliqué al principio. Para no ser redundante, ya lo expliqué. Esa demanda o demanda nos marca la capacidad que deberíamos de buscar y la capacidad es importante para saber cuánta demanda podemos hacer. Bueno, pues los dejo con esto. Les deseo lo mejor. Quedo pendiente de sus preguntas y sus cuestiones eh, en el EVA. ¿Sí? Hagan lo mejor y nos vemos la próxima semana.